Lorena va que arranca este diálogo con el congresista Dalton Basigalupo. Lorena. ¿Cómo le va, asambleísta? Muy buenos días. ¿Nos escucha muy bien? Sí, sí les escucho. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy buenos días. La izquierda democrática ya tiene planteado el tema de la consulta popular para qué, ¿cuál es su postura? ¿Cuál va a ser su postura justamente frente a lo que se propone dentro de la consulta popular? El tema de la democracia, medio ambiente, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción de las 3 líneas principales. ¿Cuál es la postura de la izquierda democrática ante eso? Mire, el partido no ha definido una posición específica sobre los temas de la consulta. Tendrá que reunirse próximamente el Consejo Ejecutivo Nacional, que es el máximo organismo de decisión de izquierda democrática, conjuntamente con su bloque legislativo, para efectivamente impulsar una posición frente al país. Deja abierta esa decisión la posibilidad de que en algunos temas nosotros nos pronunciemos abiertamente por el sí, y repito, deja abierta la posibilidad de que pueda haber ahí uno que otro tema en que a lo mejor nosotros votemos por el no o abstención. Pero en todo caso, yo pienso que el eje, el eje fundamental de la consulta tiene que ver con el devenir de la ciudadanía ecuatoriana en las próximas décadas, y tiene que ver fundamentalmente con el azote de lo que es la actividad delincuencial organizada internacionalmente, y que tiene que ver con las actividades del narcotráfico. Por eso la pregunta de si está a favor o no de la extradición de ecuatorianos para que puedan ser juzgados en otros países donde hubiesen cometido delitos de corte internacional, de manera organizada, esta delincuencia organizada internacional, yo creo que va a centrar y polarizar definitivamente el posicionamiento de la ciudadanía. Es verdad que hay otros temas importantes, la reducción del número de diputados, que aunque no va a llegar a mejorar la calidad de los mismos, por lo menos va a reducir en algo el gasto que tiene el Estado ecuatoriano en el sostenimiento de nuestra representación parlamentaria. Pero ya le digo, el eje fundamental del posicionamiento ciudadano va a ser el sí o el no a la extradición, que tiene que ver con el futuro de la seguridad en el Ecuador. Dentro de este futuro de la seguridad también interviene en el tema de las Fuerzas Armadas que estén en la calle también resguardando la seguridad cotidiana, la seguridad tradicional del país. Ante esta propuesta, ¿cuál es la posición de la izquierda democrática o en este caso de usted, asambleísta? Vea, le preciso que el tema de las Fuerzas Armadas como cooperante en las actividades de la Policía Nacional fue un tema que se quiso incluir por parte del presidente de la República como una pregunta de la consulta popular, pero no fue aprobada esta pregunta por el Tribunal Constitucional, porque esa pregunta implicaba una reforma constitucional que como tal no puede hacerse vía enmienda, que es lo que proponía el presidente de la República, y que ha dado como resultado el planteamiento de 8 enmiendas constitucionales que sí se pueden aprobar mediante el voto ciudadano y que no requieren de la intervención de la Asamblea Nacional. Entonces, por eso, el presidente de la República se avino a proponer una reforma constitucional muy puntual en el Parlamento ecuatoriano. Es decir, sacó la pregunta objetada por el Tribunal Constitucional de la consulta y él fue con un planteamiento de reforma directamente a la Asamblea Nacional para que comience el trámite de esa reforma al interior del Parlamento ecuatoriano. En esta línea, yo creo que con las debidas matizaciones, con las debidas puntualizaciones, ningún ecuatoriano que está alerta sobre el futuro del Ecuador, que está viviendo la cruda situación, la dramática situación de violencia generada en gran medida, repito, por las actividades
de esta delincuencia organizada que tiene que ver con los intereses nefastos y trágicos del narcotráfico, se va a oponer a que las Fuerzas Armadas implementen esquemas de colaboración cuando lo solicite la Policía Nacional o el mismo presidente de la República. La misma bancada de la Revolución Ciudadana de UNES ya adelantó un criterio de que ellos estarían a favor de que efectivamente se produzca esta reforma constitucional. Si a esto usted suma la postura de la bancada de gobierno, que estará en la línea de respaldar la tesis del presidente de la República, pues yo creo que se va conformando ya una mayoría que puede alcanzar los 92 votos para proponer la aprobación de la reforma, que tendrá luego que ser aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano. Así que yo espero que el tratamiento de este tema sea pues muy claro al interior del Parlamento ecuatoriano y que se produzca una votación que provoque la reforma. Enrique San Martín continúa con la entrevista. Gracias, Lorena. Asambleísta, buenos días. Entiendo que esta semana el Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, tendrá conocimiento de esta reforma que habla precisamente de la participación o el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y entiendo que hay dos opciones: o bien va al Pleno para que finalmente esto nuevamente vuelva a una comisión, o en todo caso esperarán hasta analizar, si se quiere, esta propuesta asambleísta. Mire, yo creo que simplemente el CAL lo que tiene que hacer es tramitar la iniciativa del presidente de la República y derivar ese proyecto de reforma constitucional planteado por el Ejecutivo hacia la Comisión Ocasional de Reforma Constitucional que se ha organizado, se ha instituido al interior de la Asamblea Nacional. Existe una Comisión Ocasional de Reforma Constitucional que atiende estos temas puntuales cuando se presentan. No es una comisión permanente, pero es la encargada de analizar, repito, temáticas que tienen que ver con la reforma constitucional. Así que en el CAL no hay motivos para que eso no se apruebe. No, más bien yo diría que ellos van a facilitar el tratamiento de este tema porque el país está pendiente de esto, pues el CAL no puede negarse al tratamiento de este tema fundamental para el país. Más aún, repito, cuando las bancadas que están representadas en el CAL de alguna manera ya han adelantado criterio de que están en la línea de respaldar esta propuesta. Así que miremos más bien pues con optimismo de que este tema pues prontamente pues entrará a discusión para un primer debate en la Comisión Ocasional de Reformas Constitucionales de la Asamblea. Perfecto, y así lo consideraremos, asambleísta. En otro tema, en todo caso, entran ustedes a vacancia del 19 de diciembre al 2 de enero, es lo que trae la información en el día, en los diarios, o en todos los medios, si se quiere. En este sentido, ya que estamos de la ceja al ojo prácticamente para que ustedes terminen este periodo y luego pues nosotros también cerremos un año en general, hay dos proyectos importantes y el uno tiene que ver con el proyecto de desarrollo económico, pero que va enfocado hacia la seguridad jurídica y que tiene que ver con las entidades financieras. ¿Cómo avanza esto, asambleísta? Vea, le digo, estamos nosotros en ese tratamiento. Yo no descarto que antes de salir necesariamente pues a la vacancia se culmine con el tratamiento de esta temática. Así que esto está pendiente de la inquietud, de la preocupación de los asambleístas, porque es importante ir cerrando nuestro trabajo legislativo, aprobando pues estos proyectos que requieren de una inmediatez en su tratamiento. Sí, efectivamente, y esperemos que sea así. Ahora, en otro tema, y que me llamó la atención, también hay una propuesta para entrar, si se quiere, a que el SNAI, que es el Sistema Nacional de Jóvenes y Personas que están privadas de libertad, pues en algún momento entren en una fase de rehabilitación,
que es lo que no existe hoy en día en el país. Pero me llama la atención porque en el proyecto están buscando que tenga su propia decisión, o en todo caso su propia rectoría, y me parece que eso es bueno, porque al fin y al cabo lo que se requiere que es independencia jurídica, independencia económica. Bueno, es mi criterio asambleísta, me interesa mucho el criterio del asambleísta Dalton Bacigalupo. Vea, con mucha sinceridad, no he revisado el planteamiento que usted me acaba de enunciar. Tenemos tantos proyectos nosotros para nuestro conocimiento. No he recibido oficialmente todavía esa propuesta a la que usted hace referencia. En todo caso, en otra oportunidad le digo, pues podré dar pues un comentario objetivo y debidamente informado. Perfecto, asambleísta. Ahora, finalmente, ¿qué hay con el juicio político a la ex ministra de Salud? Porque entiendo que esto ya se venía planteando, sería uno de los temas prioritarios en el mes de diciembre. Pero entiendo también, y como usted bien lo ha señalado, hay una serie de proyectos que analizar, que debatir, no aprobar, pero en todo caso esperemos que en el 2023 entremos con pie fuerte, al menos en los temas legislativos. Pero vuelvo al tema, en el caso de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, ¿tiene algún conocimiento de ello en cuanto al juicio político? Bueno, le digo, lo que conozco pues es que próximamente ya la Comisión de Fiscalización tendrá que terminar su etapa de diligencias, de invitaciones de testigos, de informantes, de funcionarios que tienen que ver con este caso. Ahí pues se aducen que hay cometimientos pues no de hechos dolosos, de adquisiciones de medicinas caducadas, una serie de infracciones en que podría estar envuelta pues presumiblemente pues la exministra de Salud. En todo caso, ese proceso avanza y no creo que pueda ser tratado, le digo, pues ya a finales de diciembre. Creo que eso ya pues quedará pues para el próximo año. Pero la decisión de la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea Nacional es de juzgar todo tipo de presuntas irregularidades que se han cometido por parte pues de altos funcionarios públicos. Así que en enero se reactivará pues el trámite de ese juicio político. 7:45, estamos dialogando con el asambleísta Dalton Bacigalupo. Es un momento mi compañera Lorena Vázquez le formula la entrevista en cuanto a la consulta popular. Y aquí también hicimos un debate, y este debate no concluirá, me refiero a quienes componemos esta mesa de diálogo, sobre las preguntas. Y analizamos una de ellas, o sea, no una de ellas, sino varias, en las cuales tienen agregados los anexos. ¿Qué es lo que quienes señalan que voten por el no? Dicen que la trampa está en los anexos. Ahora, independientemente de ello, sería bueno conocer, porque no todos sabemos de la parte legal, jurídica, que nos expliquen a qué se refieren los anexos, porque tampoco no podemos ir a que nos consulten sobre algo que en verdad pues desconocemos. Tiene que haber alguna manera de que tengamos nosotros conocimiento de causa y votar de forma razonada, pero no porque nos dijeron o porque alguien me comentó que no era bueno. ¿Cuál es su criterio, asambleísta? Yo creo que todas las preguntas, y hablo ya a título personal, van orientadas con una lógica de que la ciudadanía pues adopte una actitud positiva frente a los temas de la consulta, es decir, pues que vote sí, ¿no? Porque sería muy incomprensible que la ciudadanía pues quiera votar no por algunas situaciones que son evidentes que tienen que ser apoyadas, salvo aquellos pues que están vinculados pues con acciones de la delincuencia pues organizada internacional de narcotráfico. Podrían, por decir, pues oponerse a la posibilidad de la extradición. La extradición es una institución pues que viene funcionando y es operativa en países que están azotados por el narcotráfico, como Colombia, como México. Acordémonos de la extradición del Chapo Guzmán. Acordémonos de la extradición en Colombia de Leder y de otros. Y ahora último, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, que es partidaria del presidente Petro. Y el presidente Petro no ha tenido ninguna duda en igualmente extraditar al hermano de su copartidaria, de su apoyadora política, como es la senadora Córdoba, porque él ha querido dar un mensaje
al mundo, ¿no? Nosotros tenemos un planteamiento, llamemos de tipo progresista, llamémoslos de izquierda, etcétera, pero nosotros tenemos que combatir pues el narcotráfico en Colombia, así que como ha estado históricamente asociado el narcotráfico con la guerrilla y todo esto, y siendo que el presidente Petro fue pues un connotado guerrillero en su oportunidad, miembro del M-19, Petro quiere mandar señales muy claras de que su compromiso con el narcotráfico no existe, y por eso ha apoyado pues la extradición de este hermano de la senadora Córdoba, su partidaria, repito. Así que hay hechos reales en el mundo, en países afectados por estas actividades narcodelictivas, y eso va a ser que definitivamente, les digo, pues en el país se empuje, ¿no?, la idea de apoyar la extradición, porque hay que prever hacia el futuro que aquí pueden seguir apareciendo personajes tipo Pablo Escobar, aunque sean pues de cintura para abajo en cuanto al tamaño, ¿no?, o pequeñitos Pablo Escobar, que en algún momento van a ser requeridos por la justicia pues internacional y posiblemente por la misma justicia estadounidense, porque en la justicia estadounidense, ¿no?, también se tratan pues los delitos que se cometen, como por ejemplo el lavado de dineros provenientes del narcotráfico y que son introducidos en los Estados Unidos por estas redes de narcotraficantes, y ahí pueden aparecer de pronto capos del narcotráfico ecuatorianos, y los Estados Unidos van a demandar pues la extradición, porque la justicia americana no es susceptible de influencia política, no es susceptible de corruptelas que permitan pues la impunidad, y las cárceles en los Estados Unidos, esas cárceles son tan seguras pues que de ahí no se escapa nadie, ahí no se va a escapar el Chapo Guzmán ni ninguno de estos. Entonces, estos grandes jefes del narcotráfico en Colombia, en México y algún momento en el Ecuador tendrán que saber pues no y reconocer que si bien en sus propios países pueden gozar de una cierta impunidad, en los Estados Unidos no van a gozar de dicha impunidad. Entonces les digo, por ahí va la cosa. En su momento habrá oportunidad, le digo, para introducir pues un análisis de lo que pueden ser las partes que precisan los procedimientos y normativas una vez que se aprueben los temas de la consulta. Pero le digo, por ejemplo, en el caso de las facultades, ¿no?, del Consejo de Participación Ciudadana, que se las quiere devolver a su ejercicio al Parlamento ecuatoriano, hay ternas que tiene que proveer el presidente de la República para que sea el Parlamento el que designe de esa terna, pero también se está proponiendo que el Parlamento ecuatoriano, en otros casos de determinados funcionarios, promuevan concursos abiertos con las debidas seguridades, con las debidas garantías de transparencia, con la presencia de observatorios ciudadanos y de la opinión pública, para efectos de que los intereses políticos no prevalezcan en el manejo doloso de esos concursos, como ha acontecido pues hasta ahora en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no tengo, luego de toda esta experiencia vivida con el actual Consejo de Participación Ciudadana, del cura Tuárez y de otros funcionarios corruptos que ha habido en el pasado, yo no tengo ningún temor de que el Parlamento ecuatoriano, con las debidas modulaciones, pueda volver a ser el actor para efectos de estas designaciones futuras de autoridades que tienen que ver con el control institucional en el país. Perfecto. Mi compañera Lorena Vaca, asambleísta, tiene otra inquietud para usted. Asambleísta, entonces usted concuerda con la viceministra de Gobernabilidad al decir que aquí se van a ver las imágenes realmente de las personas que quieren, quienes impulsan el sí y el no dentro de este tema de la consulta popular. También vemos su postura en el tema de la extradición. Primero el tema de la viceministra. ¿Cuál es su opinión al respecto de las declaraciones que hubo el día de ayer? Bueno, yo creo que la posición pues de la doctora es correcta, ¿no? La consulta pues plantea una, como se dice, pues un parteaguas en el Ecuador. Pues. ¿Quiénes quieren cooperar con el futuro antidelincuencial de lucha contra la corrupción internacional y del negocio del narcotráfico, ¿no?, que incluso financia políticos y campañas políticas?
y quienes quieren definitivamente limpiar al país y a la política nacional de estas, trágicas influencias, porque mañana, ya le digo, no solo que financiarán candidatos y partidos políticos, mañana los propios narcotraficantes querrán ser, pues, asambleístas, presidentes de la República, etcétera. Así que la experiencia de Colombia, la experiencia de México, nos lleva a determinar que a este delito internacional hay que enfrentarlo con acciones internacionales, y la extradición es definitivamente un mecanismo muy propio para que se sancionen a nivel internacional a los altos capos de estas mafias internacionales. Por supuesto, esa era mi segunda pregunta, el tema de la extradición. Justamente vemos su postura bastante clara y también bastante incisivo en las redes sociales frente a lo que está sucediendo en Perú. Vemos su postura frente a lo del exmandatario Pedro Castillo, cuando usted le recrimina de que está preso, de que es un delincuente. En ese tema, a nivel general, ¿qué nos puede decir usted? Vea. Me gusta que me haya planteado este tema. El Perú es una sociedad que sobrevive a pesar de la corrupción de su clase política. La economía del Perú se ha manejado tan bien durante las últimas décadas que, a pesar de los políticos, se sostiene en su empuje, en su dinamismo, en su crecimiento. Ese es un hecho inédito hasta donde yo conozco en Sudamérica. Ahí pueden fracasar los políticos, pueden subir y bajar los personajes corruptos de la última década de la historia de corrupción que ha habido en el Perú, donde la empresa Odebrecht, monitoreada por el señor Lula da Silva, hoy presidente elegido de Brasil, que era pues el que representaba a Odebrecht en cuanto al otorgamiento de financiamientos irregulares a algunos candidatos en Sudamérica, para efectos de darles anticipadamente el dinero para las elecciones, para luego cobrarles mediante contratos sobrepreciados las obras que Odebrecht, de las cuales iba a beneficiar Odebrecht, repito. Un ejemplo clásico, el financiamiento de la campaña de Ollanta Humala. Le dieron $3 millones a la esposa de Humala para financiar la campaña presidencial de Humala, para que luego en el gobierno de Humala se le den contratos a Odebrecht, pero lógicamente contratos sobrepreciados. Es lo que ha pasado en el Ecuador, es lo que ha pasado en Colombia, es lo que ha pasado en muchos países. Y ojalá que esto no vuelva a repetirse. Y quien dice esto que yo estoy afirmando esta mañana aquí es precisamente un testigo calificado de excepción, el expresidente Alan García, que también sabía de las corruptelas de Odebrecht y de su intermediario Lula da Silva para otorgar estos financiamientos electorales con estos compromisos corruptos de pagar y devolver esos financiamientos luego con obras para Odebrecht. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que hemos llegado a que el nuevo presidente de la República, a quien yo no puedo menospreciar en términos culturales, en términos formativos, entiendo que ha sido pues un maestro rural de una región del Perú, encarnó esa figura encarnó una reacción de las regiones del Perú contra el centro de Lima, porque siempre los gobiernos privilegiaron las obras en lo que significa la provincia de Lima y su capital, Lima mismo, porque ahí está concentrado el 60% del electorado peruano, y se han olvidado de las regiones porque ahí hay menos votos que conquistar. Entonces la reacción de las regiones frente a ese olvido, esa postergación de los limeños, por así llamar, de la clase política que se centraba en las obras en Lima, hizo que llegase a la presidencia de la República el señor Castillo. Pero ya vemos pues que el señor Castillo vuelve a las andanzas de la corrupción, y familiares del señor Castillo, ministros del señor Castillo, miembros del partido del señor Castillo, envueltos en corrupción, con una situación de incapacidad gubernamental tremenda, y por supuesto con una oposición que no puede esperar el señor Castillo que lo vaya a aplaudir, pues si son oposición para eso, para de alguna manera pues oponerse a pretensiones
irregulares que podría tener el señor Castillo respecto de la visión que tienen los sectores de oposición que están en el Parlamento Nacional. Así que viene el señor Castillo y se proclama dictador. Dice en su decreto de disolución de la Asamblea del Parlamento peruano que él va a gobernar pues para efectos de reorganizar la justicia, para reorganizar el Tribunal Constitucional. Todo eso proclama en su decreto de disolución del Parlamento peruano. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues aquí no estamos hablando de un demócrata, pues. Aquí no estamos hablando de un hombre que respeta la Constitución. En política hay que enfrentar a los adversarios. Pero la salida no es pues proclamarse dictador, y peor cuando usted no tiene el respaldo suficiente ni de la población mayoritaria ni de las Fuerzas Armadas para hacerlo. Entonces él da un paso en falso, se cae, y ahora resulta que salen las cotorras internacionales del socialismo del siglo XXI a defender a este hombre, y que ha dejado como vicepresidenta a otra señora que debe ser una buena ama de casa, pero que tampoco está pues preparada para gobernar el Perú. Entonces el Perú está abierto para mí a una certeza de que va a haber una permanente agitación hasta que definitivamente se fije una fecha para convocar nuevamente elecciones presidenciales en ese país. Porque si no, se vivirá una suerte de agitación permanente, una democracia tumultuaria que hará ingobernable, pues le digo, pues al país, peor bajo la férula y dirigencia de esta buena ama de casa que no está preparada para gobernar el país. Así que una salida que yo veo en esto es la convocatoria efectivamente a unas nuevas elecciones. El Perú no aguanta más. Fueron las opiniones del asambleísta Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática, quien compartió esta mañana en diálogo para emitir varios temas de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, un abrazo. Un fuerte abrazo, son las 7:59, es momento de hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más de diálogo. Hacemos un